Muy buenas tardes para todos. Me dirijo a todo el estudiantado de Didascalia, los cuales estamos llevando a cabo un estudio dentro del cual es el estudio al Pentateuco. En el tema anterior que estuvimos desarrollando, tocamos algunos aspectos como el Pentateuco, los 5 libros, sus nombres en griego y en hebreo, y estuvimos hablando acerca de la tradición de Moisés, que era el autor, y cómo se realizó precisamente esta parte y cómo el rabino español Abraham Itzra Toledo, en el 1092 al 1167, estuvo diciendo que varios textos se podían acomodar a la autoría de Moisés. Pero bien, vimos algunas peculiaridades como duplicados, como diversidad de nombres propios, como diversidad de estilo y como la inserción de bloques no homogéneos. Y también estuvimos viendo la redacción del Pentateuco, esto como para un repaso para todos aquellos, para que nos ubiquemos en la lección en estos momentos. Entonces, estuvimos hablando de la hipótesis documentaria que venía a través de las tradiciones orales, que es el documento yavista del Reino del Sur y el documento eloísta, que es el Reino del Norte, y que se hizo más o menos al año 722 a.C. Ahora vamos a desarrollar entonces en esta clase lo que es el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis. Volvamos a mirar algunos aspectos, ¿sí? En primera instancia vamos a decir que Génesis en griego es generación y en hebreo Bereshit, la palabra Bereshit, que es en el principio. Quiere decir esto que el libro de Génesis relata los orígenes del universo, del mundo, de la humanidad y del pueblo de la primera alianza. Vamos a mirar entonces que Génesis tiene una división en el mismo libro. Vamos a hablar de la que llamamos prehistoria o historia, que se basa en el capítulo 1, del 2 al 6, donde son los comienzos del mundo. Y luego vemos que los comienzos del hombre empiezan en el 2:7 al 11 y el versículo 32. Luego, el Génesis está dividido entonces en la historia de los patriarcas. Número 1, prehistoria, que va del capítulo 1, versículo 1 al 11, y la historia de los patriarcas, que son 4. Tengan muy en cuenta esto, ojo a esta parte. Abraham, capítulo 12, 1 al 25. Isaac, capítulo 25, del 11 al 27 y el versículo 46. Jacob ocupa uno de los mayor grueso del libro, que va del capítulo 28 al 36, y José, que también abarca algo fuerte también, que es del capítulo 37 al 50. Entonces, tengamos en cuenta que la división del libro se habla de prehistoria, que son los comienzos del mundo y los comienzos del hombre, y la historia de los patriarcas, que va del capítulo 12 al 50. Vamos a hablar un poquito acerca de la originalidad del libro, para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Del libro de Génesis radica en lo que se trata el origen del mundo y del hombre. No se trata tanto de eso, sino en la forma de tratarlos, cómo lo tratamos. Miremos que la obra sea obra de la divinidad y no es del propio Génesis. O sea, hay un ser divino incluido dentro del relato
y no es el relato el que comienza la obra. Pero sí lo es el hecho de presentarnos, ¿sí?, como el creador y la presencia del mal también en el hombre, cómo se manifiesta la presencia del mal y que sea producto de esa presencia del hombre, haga que el hombre tenga la libertad humana, ¿sí? Y esto es propio en Génesis, muy interesante. ¿Cómo organizamos el material? Tengamos mucho cuidado en esto, en la composición del libro, y vamos a mirar lo que es las genealogías desde Adán hasta el pueblo de Israel. Tengan cuidado y anoten con despacio lo siguiente. Génesis 2,4, creación del universo y del hombre. Génesis 5,1, descendencia de Adán a Noé, desde Adán hasta Noé. Génesis 6,9, hay una descendencia de Noé en el diluvio. Génesis 10,1, descendencia después del diluvio. Génesis 11,27, descendencia de Teraj, Abraham, Nacor y Aram. Ojo con esta partecita. La descendencia de Teraj, Abraham, Nacor y Aram. Tengámoslo muy en cuenta. Luego viene Génesis 25,12, la descendencia de Ismael, hijo de Abraham, y la esclava de Agar. Luego viene el 25,19, que es la descendencia de Isaac, hijo de Abraham, con su esposa Sara. Y luego viene en el 36,1, que es la descendencia de Esaú, Edom, primer hijo de Isaac. Y Génesis 37,2, descendencia de Jacob, segundo hijo de Abraham, con José y sus hermanos. Esto es la organización del material en la composición del libro, en las genealogías. Cómo hay unas genealogías en el libro, y yo quisiera que usted me tuviera en cuenta cuántas genealogías son, para que me lo responda, ¿sí? Entonces, el libro de Génesis, en definitiva, es la historia de una bendición que se inicia con Adán hasta llegar al pueblo de Israel. En Génesis capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy interesante esto. Y tengamos en cuenta que allí encontramos algunas enseñanzas del libro de Génesis, ¿ya? ¿Por qué llamamos al libro Génesis? Porque viene la palabra gen. El gen aparece, sí, o sea, el gene, la genética de Dios aparece, en primer lugar, como el Dios creador, un ser totalmente diferente que no entra en escena, sino que primero crea la escena. Él primero crea la escena. Aquí hay una buena enseñanza para los que estudian teatro, porque es que lo primero que hace el teatro es crear la escena y luego entra. Aquí es al contrario. Él entra en escena, pero primero crea la escena. Y también se acredita no solo como el creador, sino como, escúcheme bien, como el director y señor del mundo y de los seres que ha creado. Él es el que dirige todo. Entonces, esta es una enseñanza muy, muy importante que tengamos en cuenta, porque el Dios del gen es además el Dios de la bendición y el Dios de la promesa. Escuche bien esto. El Dios del gen, de la genética, del esperma, del yud, todo esto
es el Dios de la bendición y la promesa. Así que la bendición de Adán hizo que se extendiera para que la tomara Abraham. Y luego la bendición de Abraham la puso para toda la humanidad. Ese Dios del gen también es el Dios de la alianza, porque es un Dios que hace pactos, que busca alianzas. Es el Dios que se compromete con la humanidad para mostrar el camino de salvación. Si usted entonces me está entendiendo lo que le estoy diciendo, va a decir dónde está lo que estoy mencionando. Se lo voy a volver a repetir. Esta es una clave muy importante, porque si usted me lee el libro de Génesis se da cuenta qué es lo que yo estoy narrando aquí. Por eso tiene que tener mucho cuidado al video y no distraerte. El Dios del gen es también el Dios de la alianza. Dios de la alianza, el Dios de pacto. Porque Dios se compromete con la humanidad para mostrarle el camino de la salvación. Entonces, en presencia te voy a hacer una pregunta para que me digas dónde está esta partecita en la escritura, que es muy interesante. Vemos que en la enseñanza de Génesis habla de en relación al hombre, otra parte, y que el gen, el Dios del gen, muestra su origen y su realidad y su ser existencial, ¿cierto? Muestra su existencia, muestra su origen, muestra su realidad. Entonces, qué interesante esta parte acerca, para que la tengamos en cuenta, que creado de la materia terrestre el hombre goza de un hálito de vida que proviene de Dios. ¿Sabías tú que nosotros venimos de la materia terrestre, pero que hay un hálito de vida de Dios? Además de eso, nos dotó de libertad y ha sido puesto ante la elección entre el bien y el mal. El pecado ha hecho surgir en el hombre algo inimaginable, algo de inclinación hacia el mal. No obstante, en el hombre sigue estando presente la imagen de Dios que lo impulsa al bien. El hombre fue creado conforme a la imagen de Dios y eso lo sigue impulsando al bien. De pronto aquí hay algo que de pronto muchos no han visto y con esto creo que vamos cerrando el tiempo, y es que como hablamos de la adoración en Pentateuco, te voy a dar una pequeña clave. ¿Por qué es tan importante esto? En el capítulo 1, versículo 1 y 2, 4a, ¿ya? Escúcheme lo que hay. El canto de la creación. El canto de la creación, el gen, ¿sí? Que es un canto solemne al poder del Creador Dios. Le voy a explicar en el contexto lo que significa. Mira, inicia la obra narrativa que va desde la creación hasta la llegada de la tierra prometida. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, el Dios presente sobre los querubines en el templo santo no es un Dios limitado a un Dios único, ¿cierto? Y a un único pueblo, sino que es el creador de cada ser, de toda forma de vida sobre el universo, que es también obra de sus manos. El Dios que ha guiado a su pueblo a lo largo del camino del desierto, ha creado el mundo y la humanidad, pero también ha bendecido a todos los seres vivientes. Así que, por el momento, podíamos entonces mirar que ese es el cántico que hay en Génesis. Empieza una alabanza. ¿Dónde empieza la alabanza y dónde empieza el cántico? Empieza en Dios.
Hay algo que me llamó mucho la atención y que usted debe tener en cuenta como estudiante, es la aparición de lo cultural, y que en esa aparición de lo cultural aparece algo que es lo que se llama Babilonia, que durante el exilio en Babilonia el tema de la creación se convierte en un tema dominante. Y la trágica experiencia que estaba atravesando Israel parecía envolver a su propio Dios, aparentemente humillado frente a los demás dioses que eran fuertes en Babilonia, cuyo Dios de Babilonia se llamaba Marduk. ¿Cómo se llamaba? Marduk. Ojo, Marduk, Dios de Babilonia, se llama Marduk, ¿sí? Y era celebrado como creador del mundo en todas las liturgias del año durante el año nuevo en Babilonia. Así que Marduk estaba desplazando la originalidad del creador. Estas ideas inquietantes del hombre y del mundo que sumergirían a los seres humanos en una angustia terrible, porque Marduk parece ser un ser no bastante bueno, mientras que el Dios de los hebreos o el Dios de los israelitas estaba siendo humillado. Hay una respuesta para esto. Cuando estamos hablando del relato del Génesis, contrapone la imagen de la creación que surge maravillosamente ordenada de la mano del Creador, contrapone eso. En la profundidad del corazón del mundo no se encuentra esperando una potencia inquietante. En el corazón humano no se anida ni la rebelión, ni lo demoníaco, ni el mal. Todo lo que ha salido de las manos de Dios es bueno y todo invita a la alabanza y a la adoración del Creador. Este es un principio que el Señor colocó en el Edén para que desde el mismo Edén el Señor Creador fuera adorado. Escuche bien, mire lo que le estoy diciendo. Porque todo lo que sale ordenado de Dios, todo lo que sale de la mano de Dios, nada malo hay en el corazón humano. Entiéndase bien. Y en el corazón humano no se anida ni la rebelión, ni lo demoníaco, ni el mal, ¿cierto? Porque todo lo que sale de la mano de Dios, ¿sí? Todo lo que ha salido es bueno y todo invita a la alabanza y a la oración del Creador. Pero hay una pregunta: ¿cómo es que entonces se daña la adoración en el Edén? ¿Ya? Hay unos comentarios místicos, hay un trasfondo narrativo que habla de algunos elementos místicos de la antigua narración que encontramos. Por ejemplo, el caos, la confusión, que hay un eco de las potencias inquietantes, pero que las grandes divinidades como el sol, la luna, son reducidas a lámparas para seguir el tiempo. Resulta de que todo esto empieza a desbaratar y a dañar todo el relato bíblico que el Señor ha fundamentado. Y que, escuche bien, ¿por qué se adora el sol? ¿Por qué se adora la luna? Porque se entiende en lo mítico y en los místicos que ellos eran grandes dioses, grandes potencias y que fueron reducidos a una lámpara. ¿Sí? Para que destinaron el tiempo. Como dice Génesis, que el sol y la luna están diseñados para los tiempos. Que la fecundidad de la madre tierra, ojo que aquí aparece lo que se llama la Pachamama, mire de dónde aparece, ¿cierto? Que aparece la Pachamama, que la fecundidad mítica de la madre tierra aparece solo como el fruto de un mandamiento divino. Entonces, el mundo se presenta así como la casa que el amor creador Dios ha preparado para el hombre. Por eso es una casa.
Ahí aparece por primera vez la palabra casa. Y la narración de la creación se transforma en un himno a Dios, que libera a Israel de todos los temores ancestrales, como históricamente lo ha sido liberado de Egipto. Hay para ir concluyendo y declinando, hay un género literario. Ese género literario se llama narración popular, que son relatos sencillos, a menos que buscan dar respuesta a grandes interrogantes de la comunidad. Eso es lo que es el género literario de la narración popular. Busca respuestas a preguntas y toman elementos de otras culturas y otros pueblos y los purifican para transmitir con ellos mensaje de fe a partir de la revelación de un único Dios. Entonces, hay una forma y un estilo, y su estructura es numérica, ¿sí? Y tienen lo que se llaman 7 gradas, correspondientes a la primera semana de la creación, que es la forma y característica de nuestros escritos, ¿sí? Y las frases, y atraviesan todo el relato como consecuencia de un pronunciamiento. Le voy a hablar de 5 de ellas, tengan en cuenta rápidamente. Cuando ellos hablan de la fórmula introductiva, colocan en Génesis cuando dice, y dijo Dios, ¿ok? Muy bien. Luego hablan de mandato divino, la segunda. Mandato divino dice, haya pues. Ojo para que lo busque. Fórmula inductiva, y dijo Dios, mandato divino, haya. Tercero, cumplimiento del mandato, y dice, y fue así. Y fue así. Y luego viene la valoración divina o juicio, vio Dios que era bueno. ¿Ya? Vio Dios que era bueno. Y la fórmula de conclusión dice, pasó la tarde y la mañana de un día. Pasó la tarde, la mañana de un día. Entonces, mis amados, como sé que ustedes a través de este video dicen, bueno, excelente, no entendí, lo pueden volver a ver varias veces. Ojo con esta tareita. Vas a mencionarme las 5 formas y estilos, ¿cierto?, de pronunciamiento que hay. Los voy a volver a repetir. Número 1, fórmula inductiva. Y dijo Dios. Número 2, mandato divino. Haya pues o haya. Número 3, cumplimiento del mandato. Y fue así. 4, valoración divina o juicio. Vio Dios que era bueno. Y la fórmula conclusiva. Y pasó la tarde y la mañana del día tal. Entonces, usted me lo va a hacer, lo va a recordar y me le va a colocar los versículos donde están. Dijo Dios, haya, así fue, vio Dios que era bueno y pasó la tarde y la mañana.